Capítulo 8. Experiencias prácticas y consecuencias. En el capítulo anterior hemos hablado de los fenómenos concomitantes, esto es, aquellos extraños hechos que se producen durante las prácticas psíquicas y que dentro del terreno que nos ocupa se dan en muy contadas ocasiones. Ya hemos visto que en el campo de la Ouija y en el del velador son frecuentes las manifestaciones incontroladas y que, escapando de toda lógica, acontecen esporádicamente para nuestro asombro y preocupación de muchos. La trascendencia de tales alteraciones tiene una importancia que está en relación inversa a la formación científica y caracteriológica del experimentador. Esto es, a una mayor formación y capacidad analítica de la persona, blanco, menor es la posibilidad de que surjan fenómenos de concomitancia. Un punto a tener en cuenta sobre estos hechos es que parece ser que las personas psíquicamente débiles son las que sufren con mayor frecuencia o se las manifiesta mayoritariamente la fenomenología concomitante. Otro dato importante, y que conste que con ello no intento hacer la más pequeña diferenciación o partidismo, es el que demuestra que dentro del sexo femenino se da una más amplia gama de concomitancias. Quizás sea debido al mayor índice de sensibilidad que indudablemente posee la mujer. Son más receptivas o quizás simplemente más sugestionables, no lo sé, pero la realidad es que los innumerables casos registrados estadísticamente tiende a demostrar una mayor abundancia de fenómenos acompañantes cuando el experimentador es experimentadora. Dejando ya este tema, debemos abordar otro, que quizá tenga relación con el capítulo anterior. Me refiero a una serie de efectos y sensibilidades despertadas y observadas a lo largo de una experimentación metódica y duradera. Quiero decir con ello que no es el fruto de unas cuantas sesiones hechas esporádicamente. Para llegar a conclusiones, sean del tipo que sean, repito, una vez más se requiere una plena constancia y dedicación, como ocurre en cualquier campo o temática que se estudie. Primeramente nos referiremos a las características de las voces grabadas y por lo tanto a la importancia de las mismas. Las conclusiones o definiciones a las que llegamos son fácilmente comprobables por cualquiera que opere dentro del campo de la psicofonía, y creo que esta comprobación es realmente importante y necesaria. Por ello recomiendo que el experimentador constante tenga en cuenta los puntos y realidades a las que me voy a referir, y que a lo largo de sus ensayos saque sus propias conclusiones. Está muy generalizada la opinión de que las voces que logramos grabar vienen caracterizadas siempre por su timbre eminentemente metálico, por una emisión rápida y poco modulada, y en general por ser poco definibles y muchas veces poco inteligibles sus contenidos. En realidad, nada más falso que lo expuesto. La larga práctica ha demostrado ampliamente que en algunas ocasiones las constantes mencionadas obedecen a la realidad y que por lo tanto se recogen grabaciones con voces encuadradas en lo anteriormente dicho. Pero no siempre es así, ni mucho menos. En mi archivo personal, y contradiciendo rotundamente las características ya dichas, puedo asegurar que en una mayoría de los casos las inclusiones corresponden a voces perfectamente inteligibles, emitidas con una modulación casi perfecta, vocalizadas lentamente y con un timbre que no tiene nada de metálico, en realidad con una personalidad definida y con características propias. Así, por ejemplo, en el archivo anteriormente mencionado hay clasificadas y perfectamente diferenciadas las siguientes voces. A. Voz de mujer suave y siseante, voz que sale con mayor frecuencia en mis experiencias. B. Voz de mujer enérgica y algo chillona. C. Voz de hombre profunda que por lo general solo contesta a cierto tipo de preguntas. D. Voz de hombre muy bronca y que demuestra cierto tipo de resistencia ante ciertas preguntas. E. Diversas voces de niños y niñas perfectamente diferenciables. Estas voces bien definidas se mantienen a lo largo de varios años de pruebas. Hay muchísimas otras voces registradas, pero que resultan más impersonales y o menos inteligibles, por lo que no se valoran y se desechan para su estudio. La experiencia demuestra que de un modo general a los entes voces podemos agruparlos en tres grandes apartados que vienen definidos por el comportamiento de las mismas y características. Voces acompañantes, voces in situ, voces esporádicas, voces interrelacionadas. Se ha puesto de manifiesto que, por lo general,
cada uno de nosotros podemos registrar una voz a la que calificamos de acompañante. Tal denominación viene dada por la razón de que aparece en cualquier punto geográfico en que realicemos la experiencia, siempre con la misma intensidad, tono y timbre. Por mi parte, mi voz acompañante me ha contestado en Santa Fe del Montseny, en otra ocasión en el delta del Ebro, en compañía de un grupo de ecólogos que se encontraban allí acampados, Isla de Buda, realizando una serie de observaciones sobre el pato marismeño. En un ensayo realizado a 5 millas de la costa, frente a Vilanova y la Geltrú, durante el cual el micrófono introducido en una campana lastrada se sumergió a varios metros de profundidad. En este caso, la voz acompañante nos advirtió y aconsejó que volviéramos a puerto, pues no tardaría en levantarse mar de fondo. Realmente fue así. Serían innumerables los casos en que esta voz se ha manifestado en los más alejados y diferentes lugares. Está comprobado que hay voces específicas del lugar en que se experimenta, voces in situ, voces que solo se graban en esos determinados lugares y que son característicos de ellos, inclusiones que, por lo general, en sus contestaciones se refieren a acontecimientos y hechos ocurridos en el lugar. Una prueba no categórica pero sí demostrativa es la siguiente. En un viaje esporádico que realicé a Zarautz, durante la cena en el hotel mi atención recayó sobre una pareja que creí reconocer. Su comportamiento era, por tanto, un tanto díscolo y sus vestimentas fuera de tono. Por la noche, y una vez en mi dormitorio, se me ocurrió hacer una psicofonía preguntando si realmente los conocía de algo, o simplemente me había cruzado con ellos en otro lugar. La contestación fue un rotundo no. Llevado por la curiosidad, pregunté seguidamente quiénes eran, obteniendo la siguiente contestación: Ezkonbarri, enterado. Como es natural, aquella palabra tenía para mí un significado totalmente desconocido. Por su fonética deduje que se trataba de euskera, de tal manera que al día siguiente recurrí a un buen amigo natural del país, el cual me aclaró que quería decir recién casados. En Andorra y en una ermita prácticamente en ruinas se grabaron las letanías del Santo Rosario. Meses después otro grupo consiguió la misma inclusión con un trasfondo de cantos gregorianos. Tengo noticias de que en la actualidad y después de casi 2 años siguen captándose las mismas inclusiones. En el Alto Pirineo y en los restos de una casa pairal se grabó los lamentos de una mujer que continuamente pedía perdón. Dicha voz se negó a decir cuál era el motivo por el cual suplicaba tal perdón. Alejándose unos 600 metros del lugar, dejábanse de grabar aquellos lamentos y volviendo al mismo, de nuevo aparecían aquellas inclusiones, que por cierto no eran muy agradables. Este tipo de voz está ligada a sitios determinados. Es un hecho muy abundante y serían varios los casos que podría exponer como el anterior. ¿Qué son? Restos anímicos o cuantos psicoenergéticos que por motivos que desconocemos permanecen más o menos fieles a los lugares a los que quizá en vida quisieron y amaron. En realidad nada tenemos que pueda afirmarlo o negarlo. Están y son características de las zonas en que se graban, manifestándose con el mismo tono y timbre a diferentes experimentadores. Hay un tercer tipo de voz, quizá más desconcertante que las ya mencionadas, y son las que damos en llamar voces esporádicas. Como su nombre indica, son voces que salen casualmente sin que quizá volvamos a oírla jamás. Otra denominación dada a tales inclusiones es la de voces de paso, pero quizá esta definición queda demasiado personificada. Las voces esporádicas suelen dar, por lo general, contestaciones burlonas o poco concretas, adivinándose en ellas cierto matiz despreciativo hacia el operante e incluso en algunas ocasiones resultan insultantes en alto grado. Con referencia a ellas diremos que jamás hemos de tomarlas en serio si nos preconizan algo o nos instan a que realicemos alguna acción, pues lo más seguro es que se trate de un engaño, como ha ocurrido en más de una ocasión. Generalmente niegan nuestros principios y se mofan de nuestra personalidad. En lo que atañe a la longitud de las inclusiones, hay una gran variedad. En un principio normalmente obtenemos solamente monosílabos, para pasar luego a pequeñas frases. No siempre ocurre esto. En ocasiones a un experimentador desde un principio pueden contestarle con frases construidas con 3 o más palabras, pero esto no es normal y son contados los casos que se conocen. Por mi parte puedo testimoniar que la frase más larga conseguida en mis grabaciones consta de 5 palabras tales como "ahora no quiero decir nada". Conozco un caso en que se obtuvo una psicofonía en la cual la inclusión era una frase de 7 palabras.
Este caso, dentro de mis conocimientos, lo considero extraordinario. No conozco un caso similar y ni mucho menos alguno que lo supere. En realidad, la media normal y que podamos considerar avanzada son contestaciones de 2 o 3 palabras. Con referencia al nivel inteligente de la contestación, o sea, a la relación entre la pregunta formulada y el registro obtenido, se puede asegurar sin temor a errores que hasta una media del 95% la respuesta está en relación con el contenido de la pregunta, y solo sobre un 5% parece vana. Y digo parece por el hecho de que luego descubriremos que en ocasiones tiene relación con algo que en aquel momento desconocemos. Explicaré un caso que me ha ocurrido durante un mes de agosto de 1978. Fui a visitar a un buen amigo en un pueblecito cercano a Barcelona donde veranea. Por la noche y después de cenar nos dirigimos hacia una pequeña ermita con el ánimo de realizar algunas psicofonías. Elegimos este lugar no porque fuera una ermita, sino por el hecho de que quedaba un tanto alejado de la carretera y del pueblo. Dicha ermita tiene frente a ella una pequeña casita que, en su tiempo, fue la residencia del párroco. En la actualidad, y debido al abandono del pueblo, en dicha ermita ya no se oficia. Mi amigo, M. Figueras, es un experto en electrónica. Sentados junto al muro de la ermita nos enzarzaremos en una conversación sobre los posibles aparatos que permitieran una técnica más depurada para la captación de voces paranormales. Después de más de una hora de conversación, dispusimos el magnetofón con el micrófono aislado y tras permanecer 1 minuto y medio en silencio, pasamos a la escucha. La psicofonía fue positiva. Una voz de mujer perfectamente audible y distinguible daba la sensación de como si en realidad estuviera allí y comentaba «otra tienda». Aquella contestación nos pareció absurda y sin darle la menor importancia ni hacer prueba alguna más, regresamos a casa. Una vez en ella comentamos el caso con su mujer y entonces nos enteramos de que la antigua casa del párroco y sus dependencias anexas se habían venido empleando como depósito de leche embotellada, refrescos y bebidas carbónicas en general, lugar al que acudían las gentes y vecinos de los alrededores para proveerse de tales bebidas. Lo más impresionante de esta pequeña experiencia era y es el tono de inmensa tristeza que se reflejaba en la voz grabada. Quizás sea todo una simple casualidad sin importancia, pero no deja de tener cierta relación la contestación grabada con la situación o uso que se hacía y hace de aquellos lugares dedicados anteriormente al culto y sus ministros. Esta experiencia se realizó con la técnica denominada de micrófono abierto. Ello quiere decir que no se hacía ninguna pregunta ni comentario, se coloca el aparato en posición de grabar y se permanece en silencio procurando no pensar en nada y no formulando ningún deseo con objeto de que lo que entre sea totalmente espontáneo. Con esta manera de operar se consiguen datos y referencias sobre acontecimientos del lugar en que se experimenta, datos que posteriormente se pueden verificar en más de una ocasión. Hay un punto sobre la experiencia psicofónica que llama la atención y que ha sido observado por muchas personas que estudian esta fenomenología con toda seriedad. Este punto está relacionado con la religión y con el más allá. Cierto es que hay psicofonías que hacen referencia a ambas cosas, pero por lo general han sido obtenidas por la técnica de micrófono abierto y no por preguntas que les pueda forzar. Ante estos temas mencionados se muestran esquivos y poco definidos. Personalmente tengo las siguientes contestaciones. ¿Cómo es ese lugar desde el que contestáis? No quiero contestar. ¿Sois felices plenamente? Curiosa. ¿Realmente existe el cielo? Vente, lo sabrás. ¿Existe una vida después de la muerte física? Vaya pregunta. ¿Sois inteligencia sin soporte físico? Muy bien. Ejemplos como los anteriores son muchísimos los que se podrían dar. Como vemos, las contestaciones no son rotundas ni aclaratorias. Claro está que dejan de una manera indirecta constancia de un plano de vida distinto al nuestro. Sé que los ejemplos anteriores parecerán muy infantiles, pero obedecen a un plan de trabajo donde las preguntas se inician desde un nivel muy elemental para ir ascendiendo escalonadamente en profundidad, cosa que recomiendo a cualquier investigador que se inicie en psicofonía. Es la única manera de llegar a verdaderas conclusiones, que quizás solamente tengan valor para el propio investigador, pero que no dejan de ser una realidad demostrativa, cuando se cotejen las contestaciones obtenidas por otros compañeros. Todas las experiencias que se han venido realizándose tanto en grupo como en solitario han sido sometidas a varios controles para llegar a afirmar qué causas externas podrían influir en la psicofonía.
Así, por ejemplo, se han establecido gráficas sobre la temperatura ambiente, niveles de humedad, presión atmosférica, calidad de los aislantes acústicos empleados, condiciones físicas del lugar donde se realiza la experiencia, estado de ánimo del experimentador, número de personas, clases y marcas de los aparatos empleados, controles y unidades de medida, sensibilizadores, etcétera, etcétera. Lamentablemente hay que admitir que los resultados han sido pobres. Conclusiones mínimas, pero que quizá puedan dar la pauta o punto de partida a investigadores más preparados y con mejores equipos. Las pocas conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes. A. Se ha podido establecer que en lugares abiertos, esto es, al aire libre, las grabaciones son bastante más claras y abundantes. B. Que en apariencia ningún agente atmosférico tiene influencia sobre el fenómeno, ocurriendo lo mismo con los horarios. C. Parece observarse que el contenido de la grabación tiene cierta relación con el estado de ánimo del operador. Esta observación solo es válida cuando se trabaja en solitario, no en grupo. D. No la calidad, pero sí el número de psicofonías mantiene una constante inversamente proporcional al número de asistentes a las pruebas. E. Que sí existe una relación entre la grabación y su contenido con la historia o acontecimientos ocurridos en el lugar que se hacen las pruebas. No siempre se ha podido observar, pero sí en una gran mayoría de las ocasiones. F. Las psicofonías parecen venir a oleadas, pero estas parecen no estar condicionadas por nada apreciable, por lo menos detectable por medio de los aparatos de control de que disponemos. En la primera edición de Voces sin rostro, comentábamos que parecía establecerse cierta relación entre estas oleadas de grabación y las fases lunares. Pues bien, después de 4 años de controles sobre este punto, ha quedado demostrado que fue una falsa apreciación y que tal relación no existe. A principios del año 1978, un rígido y consciente investigador sobre esta temática me comentó y proporcionó los siguientes datos. Datos que sería importante verificar, no porque dude de ellos, conociendo como conozco a quien me los proporcionó, sino simplemente por la necesidad de acumular casuística. Parece ser que cuando las llamadas se realizan sin personificar, o sea, llamando simplemente a los entes voces, se obtiene en los periodos de máxima afluencia una media de 45-55%. Mientras que si las llamadas se realizan llamando a personas difuntas, también en los periodos positivos el porcentaje de inclusiones asciende hasta el 80%. Personalmente me resisto muchísimo a realizar psicofonías llamadas o llamando a personas fallecidas. Prácticamente no lo he hecho nunca por un principio de ética, por respeto a quienes nos han dejado y para que no se me acuse o no se nos acuse de practicar un espiritismo tecnificado. Este es en realidad uno de los peligros que amenaza a quien estudia la psicofonía. La posibilidad de que sin darse cuenta sus experiencias se maticen con los rasgos de un espiritismo más o menos disfrazado. Y digo esto no porque tenga nada en particular en contra del espiritismo, sino por el hecho de que hemos de mantener bien diferenciados los límites de las diversas tendencias para no perdernos en laberintos divagatorios. Es curioso y extraño también el comportamiento de algunos animales ante el fenómeno psicofónico, al que parecen ser sensibles, si no todos, sí al menos un gran número de ellos. Esto viene confirmado por la serie de observaciones hechas sobre animales domésticos. Kazan era una perra pastor belga negra como el carbón y muy sensitiva hasta el punto de que últimamente, estando ella en el otro extremo de la casa, yo la llamaba mentalmente, o sea, repetía en mi mente, Kazan, ven, y acudía alegremente hasta mi lado. Igual que si lo hubiera llamado en voz alta. Pues bien, Kazan, fiel compañera, cuando por las noches me retiraba a mi pequeño gabinete para realizar psicofonías, ella invariablemente se tendía a mis pies permaneciendo inmóvil. En ocasiones observaba que repentinamente levantaba la cabeza con las orejas muy tiesas, y cosa poco acostumbrada en ella, gruñía a la par que miraba fijamente a un punto determinado. En un principio, y como se comprenderá, no hice ningún caso de esta actitud del animal, que ni remotamente podía asociar con la psicofonía, pero llegó un día en que me pareció que la actitud de la perra se ponía de manifiesto cada vez que uno de mis ensayos resultaba positivo. A partir de ese momento observé a Kazan, y en pocas sesiones pude observar y comprobar que efectivamente cada vez que el animal gruñía y erizaba el lomo había habido un registro positivo psicofónico. ¿Cómo podía ser fruto de una simple casualidad? Decidí determinar si correspondía exactamente el momento de la manifestada inquietud con el de la grabación.
Cada vez que ponía en marcha la grabadora, pulsaba en el mismo momento la puesta en marcha de un cronómetro. En el momento que la perra levantaba la cabeza gruñendo, detenía el cronómetro y esperaba a que se cumplieran los 2 minutos normales de grabación. Al pasar a la escucha repetía la operación, esto es, ponía en marcha la grabadora y el cronómetro a la par. Fue grande mi sorpresa cuando observé que los tiempos coincidían con la inquietud del animal. Correspondía al mismo momento en que se grababa la psicofonía. Prácticamente no había duda, la perra percibía la entrada de la voz paranormal. No contento con estos resultados, quise asegurarme de la relación manifestada animal-psicofonía. Ello resultó facilísimo y más convincente que las pruebas de cronometración. Adopté la grabadora, el casco auricular que permite escuchar mientras se realiza cualquier tipo de grabación, y así tuve la comprobación. En el mismo instante que yo percibía la entrada de la psicofonía a través de los auriculares, la perra acusaba y demostraba los síntomas de inquietud o desasosiego. Lamentablemente, durante poco tiempo pude realizar estas pruebas, ya que tuve que sacrificar al animal debido a una enfermedad incurable. Comenté estas observaciones con otros investigadores, los cuales posteriormente me confirmaron los mismos resultados. Creo que fue durante el tercer congreso de parapsicología celebrado en Barcelona cuando comenté con el profesor Argumosa esta relación animal-psicofonía, y él me comentó que conocía el caso de unos gatos siameses que en el momento de la grabación paranormal salían corriendo y con el lomo totalmente erizado. Es de todos muy conocida la sensibilidad de los animales con referencia a los fenómenos paranormales, siendo muchísimos los casos en que un perro, por ejemplo, con su manera de comportarse advierte a su dueño de un insospechado inminente peligro. Se conoce el caso de un perro que arañó desde el exterior de la puerta de una pequeña chabola de madera en cuyo interior dormía su dueño. El animal ladró y arañó la puerta hasta que, medio adormilado, su amo abrió la puerta. El perro mordisqueó el pantalón del dueño tirando del mismo, obligándole a alejarse de la chabola. Cuando se encontraban a unos 30 metros, una explosión envolvió en llamas a la pequeña barraca, quedando reducida a cenizas en pocos segundos. Posteriormente se aclaró que el dueño del perro se quedó dormido mientras fumaba y que en un rincón de la barraca había una lata conteniendo gasolina. No nos interesa el motivo que provocó el incendio, pero sí el comportamiento del animal. No hace mucho una señora aficionada a la parapsicología me comentaba: como sabes, tengo un loro graciosísimo y además muy inteligente. Fíjate, siempre que entra alguien en la sala, sea conocido o no, le saluda diciendo muy claramente: hola, ¿cómo estás? Quiero recalcarte que solo lo hace cuando ve entrar a alguien, nunca así por las buenas. Es siempre que entra alguien, repite. Siempre que hacemos con mis amigas una sesión de mesita, el animal se acurruca de improviso, empieza a gritar: hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Y chilla y alborota más de lo normal. ¿Será que ve algo que nosotros no vemos? Porque cuando no hacemos mesita o ésta no se mueve, el animal permanece tan tranquilo. Con referencia a la pregunta hecha por esta señora de si el comportamiento inquieto de algunos animales durante las pruebas psíquicas se debe a que ellos ven algo que nosotros no captamos, diríamos que en realidad, y para no comprometernos, es posible, pero que no tenemos ninguna prueba de ello. Los esotéricos y ocultistas contestarían afirmativamente, ya que en el plano astral moran una legión de seres invisibles para nosotros que, en síntesis, tienen dos categorías, o mejor dicho, dos procedencias. En esa zona quedan flotando y como perdidos los restos anímicos con mayor o menor recuerdo de lo que fueron. Por otro lado, existe un tipo de vida pareja a la nuestra, que coexiste con la nuestra sobre el planeta Tierra y que están en otra longitud de onda, o sea que están en otra forma de vida, también evolutiva, que se le distingue con el calificativo de espíritus de la naturaleza. A este mundo inmaterial pero inteligente parece que tienen acceso a algunos de los sentidos de los animales, entre ellos el de la vista. Al parecer, y según los ocultistas, los niños hasta una edad aproximadamente de 4 años ven y captan el mundo de los espíritus de la naturaleza, facultad que pierden cuando ya en ellos se despiertan aquellos sentimientos que enturbian la ingenuidad de la niñez. En cierta ocasión, un profundo estudioso del esoterismo me decía: ¿no has visto nunca a los niños jugar y hablarnos de compañeros y amigas invisibles para nosotros, con los que parecen compartir sus aventuras? ¿Cuántas madres dicen de sus hijos: este chiquillo tiene una imaginación, se entretiene solo, habla y juega como si estuviera rodeado por un grupo de amiguitos? Sí, es bastante corriente, comenté yo. Bien, pues piensa que quizá no todo sea imaginación.
él puede tener amiguitos que solo ve él. Sinceramente diré que ante tal aclaración solo supe encogerme de hombros. Desde el punto de vista racional, vale la pena hacer una aclaración. El ojo humano en su abanico visual es bastante limitado, siendo una muy pequeña fracción del espectro electromagnético lo que es captable por el mismo. Las ondas de diferentes longitudes han de ser emitidas o producidas por diferentes emisores, pero con referencia a su naturaleza son todas iguales. Del mismo modo que su producción es distinta, la forma de captarlas y transformarlas en señales perceptibles igualmente es distinta. Nos encontramos con márgenes de ondas que van en frecuencias, ciclos por segundo, de 10 a 10 elevado a la 23 potencia. Pues bien, la zona visible, o sea, captable por el ojo humano, queda limitada entre 10 elevado a 14,5 y 10 elevado a 15. Expresándolo de otra manera, diremos que solo somos capaces de captar una 20ª parte del total de las ondas del espectro electromagnético. En realidad es una estrechísima franja la que nos es visible. Por un lado se pierde el espectro pasando por el ultravioleta, los rayos X y los gamma. Y por el otro limita con el infrarrojo y las ondas cortas. Bien, pudiera ocurrir que la visión de los animales se extendiera más allá del ultravioleta o del infrarrojo, y que ahí, en esas zonas tan amplias que nosotros somos incapaces de captar, hubiera algo que en la actualidad y con nuestra mente científica fuéramos incapaces de aceptar. Volviendo a la psicofonía, comentaremos 2 puntos para acabar de perfilar los hechos que la acompañan. Algunos operadores aseguran que el registro dejado sobre la cinta por estas voces paranormales con el tiempo se desgraban, desapareciendo. En realidad, si esto ocurre, parece deberse a una mala grabación por parte del aparato o de la calidad de la cinta, ya que puedo asegurar que en estos momentos son muchas las psicofonías perfectamente audibles que tengo archivadas desde 1974. Para que la cinta nos devuelva una señal grabada, tuvo que haber una desordenación magnética de sus partículas, que solo puede variarse con otro campo magnético. Una vez grabada, a mi juicio, hay la misma posibilidad de desgrabación para una cinta normal que para una psicofonía. Reconozco que mi ignorancia con referencia a temas electrotécnicos, y por ello este particular lo he consultado en diferentes ocasiones a especialistas y conocedores de la materia. Se da como hecho generalizado el que cuando pasamos a la escucha de una cinta, si ha habido inclusión, segundos antes de oírla, percibimos un tic metálico al que se llama entrada. Este tic, que también sería en realidad una grabación paranormal, no siempre aparece, quizá mucho menos de lo que se cree. Puedo confirmar su existencia, pero es esporádica y la mayoría de las veces no es apreciable. La denominación de entrada es totalmente caprichosa y no tiene fundamento científico reconocido alguno. Uno de los puntos que creo ya he mencionado y que permanece envuelto en las brumas de lo incógnito es si realmente se necesita la presencia humana para tener resultados positivos en cuanto a las grabaciones se refiere. Sobre este punto hay diversidad de opiniones, pero como dice una autoridad dentro de esta materia, para saberlo el único camino es recurrir a la experimentación. Tengo constancia de que unas cavas abandonadas se dispusieron aparatos grabadores que mediante aparatos de relojería se pusieron en marcha algunas horas después de haber sido colocados. Cuando los dueños de los mismos se encontraban cenando a varios kilómetros de distancia, después recogieron los aparatos y escuchadas las cintas, en una de ellas apareció nítidamente una psicofonía, voz de mujer que al parecer comentaba la desconfianza de los operadores. Otra prueba de la que tengo noticias es la realizada de la forma siguiente. A una hora determinada, una persona puso en marcha un magnetofón en posición de grabar. En ese momento, otra persona, en colaboración con la primera, realizaba un número determinado de preguntas a varios kilómetros de distancia, rogando que las contestaciones quedaran grabadas en el magnetofón que estaba en funcionamiento en casa de su amigo. Esta operación se repitió durante varias noches y por fin, en una de las pruebas, apareció la inclusión contestando a la pregunta hecha a distancia. Esta experiencia prueba, sin lugar a dudas, que la psicofonía no se debe a una emisión involuntaria de voz por debajo del umbral auditivo del hombre y perfectamente captable por el micrófono. Prueba prácticamente que en realidad nos encontramos ante un fenómeno paranormal telérgico o trascendental. Si mal no recuerdo, la grabación se realizaba en Madrid, mientras que las preguntas se hacían en el sur de España.
Hay otros casos de grabación sin la presencia de quien realiza las preguntas, pero sinceramente no merecen toda mi confianza y por ello prefiero no relatarlas. Tengamos en cuenta que por desgracia el fraude más o menos inconsciente existe y por lo tanto antes de aceptar un hecho como prueba en nuestros trabajos hemos de someterlo a un profundo análisis. Con referencia a los comentarios y pruebas que se dicen que se han hecho en un círculo restringido de amistades, colocando el micrófono en el interior de un invernadero junto a unas macetas o plantel, las experiencias se realizaron esporádicamente, pues parecía ser uno de los lugares más silenciosos de la finca. Se intentaron las psicofonías una y otra vez sin el menor resultado. Se abandonó las pruebas, pero posteriormente se iniciaron nuevamente. En esta nueva etapa hubo suerte, pues desde el principio los registros fueron positivos. Durante varios días el grupo de experimentadores trabajó en el invernadero y por causas simplemente de comodidad y seguridad el micrófono se colocaba simplemente en la misma maceta, ya que ésta ofrecía ciertas garantías para que éste no cayera al suelo. Pues bien, se comentaba que la planta que contenía aquella maceta comenzó a marchitarse rápidamente, igual que las más próximas a la misma. Aseguraron que el ensayo fue repetido con otras plantas y ocurrió exactamente lo mismo. No sé realmente hasta qué punto es cierto lo expuesto anteriormente, pero ahí está el comentario y la idea para quien quiera y pueda comprobarlo. Como el caso expuesto, son multitud los comentarios que se hacen, muchas las opiniones que se escuchan y conclusiones a las que se llegan. Solo hace falta equipos de hombres bien preparados y con medios modernos y suficientes se lancen a las comprobaciones a que hubiera lugar. Sabemos positivamente que ciertos laboratorios de grandes empresas o centros de investigación trabajan sobre la materia, pero los resultados parecen ser no divulgables.